por la comunidad, por la gente que nos esté viendo. Muy bien. Pues parece que sí, si nos escucha y si nos ve, pues empezamos, ¿no? No. A ver. ¿Qué? No, porque pregúntale a Pepa si nos ve. Irene. Vale, voy. Y si nos escucha. Ahora, bueno. Que tú estás muy ahí, que quieres empezar. Y Pues habrá nada. que saber si la gente se está enterando. Bueno, un tomas falsas así para empezar, para toda la audiencia. Es que esto es un cachondeo. Siempre vamos igual, ¿eh? En fin. Las cosas del directo, tú. ¿Te contestan o qué? No, espera. ¿Le has preguntado por WhatsApp? Sí. Es que tenemos aquí la fan número 1 que siempre nos ve y nos mira y nos dice Es que si... creo que está esperando a que le pasemos link o algo así. Pero no se lo has pasado tú. Pero... Bueno, Tony, eres tú el que lleva el tema técnico. Que Bueno, no Irene sé. tiene que pasar el link, ¿no? A ver, ¿tenemos link o no tenemos link? Pues en YouTube, en el canal de Aresok TV, clic, suscribir, campanita, donar. Ujú. Ay, pobrecita su niña. Vale. Espera, que me meto y le paso... Bueno, jaleo, ¿no? Que se Me escucha en la meto, calle. No se supone que hay que confinarse. Ah, no, todavía no. Claro, es que como es de noche, hemos tardado tanto en hacer el directo que ya pensaba que eran las tantas. Porque mira que hemos Vale, tenido pues ya problemas. está. Siempre igual. Creo que le he pasado bien el link. De acuerdo, ¿te puedes asegurar si nos ve? No, que si me pongo así. Los demás, intentar pasar el link también por WhatsApp para la demás gente que tengáis por WhatsApp y etc. Por si alguien quiere vernos en directo. ¿Lo tenemos, Ire? Sí, lo he pasado. No sé si estará dentro ya o no. A ver qué me dice. Correcto a entrar a mirar el directo, que luego estos problemas técnicos van a ser Sí. cortados. Exacto, luego no podréis reíros de nosotros. No Exacto. podéis disfrutar de las tomas falsas. Bueno, de hecho, yo como yo me he suscrito, a mí sí que me ha salido ya, directamente, pero claro, tienes que darle a la campanilla. Sí, aquí estamos. Aquí estamos, sí, señor. Vale. A ver. A ver, he pasado enlace por WhatsApp. Está escribiendo. Veo a Leo muy concentrado, así como muy concentrado en el Kung Fu. ¿Dice algo o qué? Espera. Dice que deja que me lo envíe al correo. Sí, porque así lo puede abrir directamente en el ordenador. Ok, nos vamos a esperar, porque si no... Ya ves tú qué gracia. A ver. Si el caso es que salen, o sea, nos salen directo, por eso. Estamos. Sí, estamos. Sí. Y yo si me voy a YouTube y vamos a dar eso, que lo veo. Dice que nos ve por el móvil. Ah, bien. ¿Nos ve? Y Bienvenidos nos todos. ve, nos escucha. Bienvenidos por el móvil, por el ordenador, por la tostadora, por la nevera, por donde queráis. A ver, que nos confirme un externo. Se nos ve, se nos escucha. ¿Nos puede confirmar, Pepa? Pepa, que es como nuestra corresponsal, ¿no? Dice que por el ordenador se nos ve y os oigo. Vale, ¿y puede acceder al chat del directo?
Bueno, es que Pepa es la corresponsal de Aresok, como tú bien dices. A ver qué nos cuenta. Desde el hogar de la chimenea, porque tiene que estar ahí, ¿no? Al lado de la chimenea. Sí, supongo. ¿Nos confirma? Oye. Sí, No sé. tenemos confirmación. Perfecto, vale. ¿Sí? Pues venga, Vamos. Bien. ¿Arrancamos entonces? venga. Venga. Venga, vamos. Ahora sí. Saludos a todos, a todas, a todes. Durante esta entrevista presentación de la comisión CSIP vamos a... Me he dejado una cosa muy importante. Podéis ir dejando comentarios en directo. Vale, no. Yo ya con la explicación me lanzaba. No, antes de empezar, de verdad, podéis ir dejando comentarios sobre lo que estamos diciendo, si tenéis alguna pregunta propia, lo que queráis, en el chat de YouTube, ¿de acuerdo? Y a lo que me lanzaba yo tanto, bien, estamos aquí con Sandra hoy, presidenta de Aresok, para presentar la comisión de estudios sociológicos de la identidad victimal. ¿Lo he dicho bien? Sí. Excelente. Sí, exacto. Es un palabra ahí. Vale. Para los que no tengamos tantas neuronas, CSIC, en las siglas. Bien, ella es de profesión integradora social y socióloga, y ha trabajado con diversos colectivos vulnerables y victimizados, ¿verdad? Sí. También ha sido de dinamizadora del grupo de apoyo de víctimas de Aresok hace un tiempo. Hace ya justamente... Va a ser 2 años ya. De la última reunión, creo. ¿Las 2 años? ¿Sí? ya? Sí. Sí, creo que sí. El tiempo vuela. Imaginaros, ¿eh? La vejez. Bueno, en fin. Bueno, empecemos con lo personal, venga. ¡Madre mía! No, a ver, en el plano personal ha sido víctima de diferentes violencias, ¿no es así? O sea, diferentes violencias, ¿no? Sí, Sí. sí. O sea... Bueno, de lo que se llamaría... Lo que se conoce, por ejemplo, en criminología como polivictimización. ¿Vale? O sea, diferentes victimizaciones, ¿no? Una misma persona puede sufrir diversas victimizaciones y de diferente índole o pueden ser el mismo tipo de violencia, ¿no? Pero que están, digamos, son sucesos que se van dando en el tiempo, ¿vale? Y en mi caso, pues por temas de... Bueno, yo vengo de un nivel socioeconómico bastante vulnerable, soy mujer, eso es muy difícil, ¿no? En esta sociedad. Y digamos que todo esto, ¿no? Me ha hecho más vulnerable a ciertas formas de violencia, ¿no? En mi caso, bueno, ya de bien pequeña, acoso escolar. Estuve 9 años acoso constante, cuando todavía el acoso escolar era algo normal, eran cosas de niños, no sé si os acordáis. Cosas de esto. niños. Claro, en los 90 esto eran, pues sí, eran cosas de niños, tú te ibas a quejar, ibas a decir, oye, mira lo que me está pasando, no sé qué, cosas de niños, ¿no? Se le quitaba importancia, ¿no? Y luego por otro lado, claro, yo tampoco se lo explicaba, yo tenía como una división interna, ¿no? En la de quiero decirlo, pero por otro lado me da miedo, ¿no? Y yo como sabía que mis padres, lo más seguro, obviamente, ¿no? Iban a coger, iban a cortar de cuajo y me iban a sacar del colegio, yo tenía el típico pánico que tiene toda víctima, ¿no? De, ostras, ¿y qué va a pasar después? ¿Qué me van a hacer, ¿no? Las personas estas, porque si yo revelo lo que está pasando, mis padres me sacan de ahí la que se va a montar después, ¿no? Claro, yo me callaba muchas cosas. Posteriormente, sufrí muy jovencita, tuve una pareja, duró muchos años, con la que sufrí maltrato de género bastante fuerte, tanto físico como psicológico y sexual. Y claro, era muy cría, pese a que yo siempre he tenido
una forma de ver las cosas muy crítica, ¿no? Y he sido bastante, soy una persona bastante, a nivel personal, no profesional, bastante politizada. Siempre pues he defendido los derechos, ¿no? De las personas vulnerables y tal, y a pesar de tener las herramientas para saber lo que me estaba pasando, pues claro, era una cría. Y en aquel momento, en la sociedad, ciertas cosas no son como ahora. Es como lo del acoso escolar. Hay ciertas cosas que antes tú las decías y eras incluso tú el culpable, ¿no? O sea, si tú decías que a ti tu novio te estaba maltratando, ¿qué habrás hecho, no? O son cosas de pareja, ¿no? O, bueno, es que eso es que no son celos, es que te quiere mucho, ¿no? No es violación, es que te desea mucho, ¿no? Y esas cosas no... Hoy en día, pues imaginaros, ¿no? Ahora que todo es tan políticamente correcto, pues imaginaros que alguien os diga algo así, ¿no? O sea, Sí. ni de broma se te pasa por la cabeza decirle algo así a una persona, ¿no? ¿Se te ocurre algún ejemplo que te haya pasado a ti o a alguien que conozcas de esta diferencia, ¿no? Y lo que podías decir antes y que se tomaba pues como a risa o como a que tú eras la culpable o que era problema tuyo. Uf, hay muchos. Elige uno. Pues mira, déjame pensar porque es que es una burrada, ¿no? De cosas... mira, por ejemplo, ¿no? El que me viene así más claro, ¿no? Decirle a tu pareja, tú descubres a tu pareja que está filtreando, está haciendo algo, bueno, lo que se dice tirarle la caña vulgarmente a otra persona, ¿no? Tú lo descubres, tú lo ves, y claro, y tú le dices, esto que estás haciendo, esto me haces daño, ¿no? Y que te tachen de celosa. Eso antes era una mujer celosa, era una mujer que no entendía que un hombre, pues los hombres son así, ¿no? Los hombres son así, punto, no hay más, ¿no? Por ejemplo, ir tú por la calle con tu pareja, que tu pareja se ponga a mirar a otras chicas, ¿no? Que las mire como un objeto sexual, a ti te sienta fatal, ¿no? Primero, como mujer, primero, porque si ellas son un objeto sexual, que no serás tú. Segundo, porque obviamente como persona, yo qué pinto aquí entonces, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una relación así, ¿no? Yo qué pinto aquí. Y eso antes también, vuelvo a repetir, celos. Eres una celosa, estás loca, eres una paranoica, los hombres somos así, no sé qué, no sé cuántos. Y además es que la sociedad, o sea, encima es que la sociedad te castigaba, ¿no? Por decir estas cosas. O sea, si tú le decías a tu pareja, oye, que estás haciendo esto y me está haciendo daño, o oye, deja de hacer esto con las mujeres, no te has dado cuenta que has asustado a esta chica, no te has dado cuenta que la has molestado, y eras la loca del patio, ¿no? Y hoy en día esto, claro, tú lo dices, imagínate la que se lía, ¿no? A nivel de deseabilidad social no está aceptado. Y sin embargo, otra cosa es que ya hablaremos, ¿no? De esto, conforme vayamos haciendo cosas de la comisión, pero otra cosa es lo que realmente estamos pensando por dentro. Porque eso no quiere decir que el machismo no esté, ni que se haya disminuido, ni no sé qué. Quiere decir que, sabiendo que hay una cierta tolerancia o intolerancia a ciertas circunstancias y situaciones, funcionamos de una forma o de otra. Entonces nosotros sabemos que si decimos algo así, hoy en día es políticamente incorrecto. Y la sociedad nos va a sancionar. Entonces, eso es una de las cosas que, bueno, que ya iremos viendo, ¿vale? No me quiero adelantar, pero para que veáis, ¿eh? Luego, además de esto, ya resumiendo así rápido, ¿eh? Luego también he sufrido, violencia de género la he sufrido en 3 ocasiones. Ya lo he dicho, esa fue una. Otra fue más psicológica y económica. Y otra, bueno, es bastante más compleja, pero fue más... sí, también podríamos decirle psicológica, ¿vale? Ya iremos hablando de las diferencias. Y bueno, también acoso laboral, una burrada porque sobre todo lo que voy a decir ahora, bueno, voy a ser Caín, ¿vale? Pero en mi campo, en el campo de la asistencia social, hay de cada perlita que no entiendo cómo puede estar haciendo ese tipo de trabajo. Y sí, o sea, unas competencias y unas historias por ver quién se lleva a la víctima, por ver quién se lleva el triunfo de tratar a la víctima, ¿no? O sea, de poderla curar, o de, no, es que me quiere más a mí que a ti como profesional, ¿no? Unas competencias brutales, ¿no? En ese aspecto, más cosas que ya iremos hablando. Pero sí, luego también he sufrido acoso, persecuciones por parte de familias de
familia de pareja. Y bueno, muchísimas más cosas que ya iremos contando con el tiempo, porque ahora es imposible en esta entrevista contarlo todo. Os iré contando poco a poco en CSIP y os contaré también las secuelas y las enfermedades con las que lidio, ¿no?, en mi día a día después de todo este tipo de violencia. Vamos, que ya de tu propio libro tienes bastante material. Pues imagínate. De acuerdo. O sea que nos hemos quedado con polivictimización, ¿eh? Primer palabra para los que nos sigan y quieran aprender. Muchas victimizaciones y muy variadas, ¿no? O no, pero diversas. Diversas. O sea, puede ser el mismo tipo de violencia perpetuada diferentes veces, ¿no? Ujú. O puede ser diferentes tipos de violencias. El caso es el número de victimizaciones que se sufren. Y bueno, con todo esto, cuéntanos, ¿cómo empezó a gestionarse el tema de crear esta comisión? Bueno, El génesis. claro, es que esto tiene tela, porque aquí aquí se hurga hondo, ¿eh? Pero, a ver, la cosa es que no sé si voy a revelar ahora algún dato que después se me va a preguntar, pero, a ver, después de trabajar mucho tiempo con colectivos vulnerables, de forma voluntaria, de forma laboral, pero sobre todo con la experiencia que cogimos en la asociación, ¿no?, con víctimas, digamos ya más lo que se llaman víctimas del delito, ¿no?, digamos del delito violento, lo que se considera más eso, víctima del delito violento, no tanto colectivo vulnerable. Pues bueno, después de trabajar con ellas empecé a ver ciertas incongruencias, ciertas dialécticas, algunas formas, ¿no?, algunas formas de representar la victimización, de representar la victimidad, de representar lo que es la agresión, las violencias, ¿no?, que es muy complejo, ¿vale? No puedo explicarlo ahora todo así, entonces voy a intentar hacer un poco de resumen. Pero digamos que empecé a darme cuenta de que el fenómeno de la victimización y de la delincuencia era más complejo de lo que parecía, ¿vale? Y sobre todo, bueno, en sociología es tradicional la sociología de la desviación, ¿vale? Es tradicional haber estudiado al desviado social, ¿no?, al delincuente, al criminal, como le queráis llamar, dependiendo del tipo de perspectiva con la que os acerquéis, ¿vale?, de académica. Pero claro, la víctima ha sido algo que, tal cual dice la victimología, y por cierto le mando un saludo a mi profe Pedro Pablo Domínguez, ¿vale?, porque gracias a él he aprendido muchísimo. Pues la victimización es algo que no se ha tenido en cuenta hasta muchísimo más adelante. Nos ha hablado mucho del delincuente y no tanto de la víctima, ¿no? ¿Qué pasa con la víctima? La víctima no deja de ser, bajo mi punto de vista, ¿vale?, y esto es lo que defiendo con esta comisión, no deja de ser una construcción social. Entonces, ¿por qué yo he llegado hasta aquí? ¿Por qué he llegado a esta idea? El fenómeno se te escapa de las manos, te das cuenta de que hay algo más, te das cuenta de que no es solo alguien que lo está pasando mal o alguien que le han hecho esto o lo otro, alguien que sufre violencias, obviamente, alguien a quien tienes que atender, obviamente, sino que la cosa ya empieza a tener implicaciones sociopolíticas, morales, éticas, empieza a tener cierto tilde de construcción social, como pues todo tipo de fenómeno, obviamente social, porque no deja de ser un fenómeno social, la victimización y la identidad victimal. Y bueno, empecé a sospechar, ¿no?, que las cosas no eran como parecían. Y ahí fue cuando, digamos, que se sembró la semillita de lo que ahora estoy presentando hoy. Estoy muy contenta, por cierto, estoy contentísima porque por fin ve la luz, he trabajado mucho en ello, tenía muchas ganas y hoy es un día muy importante en mi vida. O sea, sentiste que había que ahondar más, ¿no? Sí. Bueno, te he presentado como socióloga y de sociología, pero hemos hablado también de victimología, Sí. para que no nos perdamos en tantas guías. ¿Es lo mismo? ¿Es una ciencia aparte? No, claro. ¿Has investigado? ¿Te has formado también en
Sí, claro. en victimología? Claro, sí. Danos, nada, 2 céntimos. Nada, chiquitín, o sea, muy rápido. La victimología, ¿vale? Bueno, hay un debate ahí de si está dentro de la criminología, si es aparte, si tienen que ser, si están juntas, si no. Bueno, ahí hay un debate académico bastante potente, siempre lo ha habido, ¿no? Pero la victimología es una ciencia, bajo mi punto de vista. Hay gente que dice que no, que es un movimiento. Yo para mí bajo mi punto de vista, y el de cualquier victimólogo, es una ciencia que viene a estudiar cómo las personas llegan a ser víctimas. Y claro, dentro de este estudio, como es un estudio científico, igual que la sociología, ahí no valen, ay, es que este es bueno, es que este es malo, o es que la víctima no sé qué, ahí no vale nada de esto. Ahí tú te vas a los hechos objetivos, te vas a lo que hay y no hay peros, ¿no?, que valgan. Entonces suele molestar también, en muchas ocasiones la victimología ha sido criticada, sobre todo al principio de la disciplina, por precisamente destapar que la víctima muchas veces quizá no es lo que parece. En otras ocasiones sí, pero precisamente una ciencia lo que tiene que hacer es eso, es destapar lo que hay detrás de un fenómeno, te guste o no te guste. Muy bien, esto es fantástico, o sea que desde el CSIC podemos esperar una vista muy completa y profesional sobre lo que es como habíamos dicho al principio, de identidad victimal, ¿verdad? Exacto. La diferencia de la victimología con la sociología, pues es que no tiene nada, es decir, no tiene nada que ver, ¿no? Una parte más de lo que es la rama criminológica y la mía es parte más de del análisis de la sociedad per se, ¿no?, digamos. Perdona, es que creo que ya nos estamos adelantando lo siguiente que te iba a vale. preguntar. Porque te quería preguntar, para que nos entiendan todos, a ver, ¿qué es un estudio sociológico? Y también, pues, ¿qué es eso de la identidad victimal, ¿no? Definamos, vamos a definir propiamente lo que compone el nombre de esta comisión, ¿no? Sí. Bueno, un estudio sociológico, para empezar, entender, o sea, un poquito lo que es la sociología. La sociología lo que hace es estudiar los fenómenos sociales, los patrones sociales, los comportamientos colectivos, por qué una cosa es así en un sitio y no es así en otro, por qué algo que creemos conocer de una forma en otro sitio es diferente, por qué cuando estamos juntos compartimos X ideas y cuando no lo estamos hacemos otras cosas. O sea, quiero decir, intenta responder de forma crítica a nuestro comportamiento como seres sociales que somos, porque somos seres que nacemos predispuestos a la socialidad. Nosotros sin la sociedad no somos nada, somos una especie que cuando nace necesita socializarse, porque si no moriríamos, ¿vale? No estamos preparados biológicamente para vivir por nuestra cuenta. Tenemos que estar con nuestros padres, tenemos que socializarnos, nos metemos dentro de la sociedad, ¿vale? Entonces esto es lo que nos da la fuerza, ¿no?, de nuestra identidad, de nuestra vida, de todo, ¿vale? ¿Les parece que lo que es la sociedad vista desde la sociología no es simplemente una cosa que está ahí y estudiáis eso, no? Digamos que lo toca todo, ¿no? No, hombre, claro, la sociología es muy transversal. Y puedes estudiar la sociología, imaginaros, desde la sociología del café hasta la sociología de las grandes masas, ¿no? O la macrosociología, yo qué sé, es que puedes estudiar muchas cosas. La tontería como puede ser, que no lo es, un acto de tomar un café, un acto de leer un libro, el hecho de estar en el tren, el comportamiento social, por ejemplo, en el transporte público, hasta cosas brutales. Y entonces un estudio sociológico, bueno, pues básicamente es una investigación sociológica, lo que va a tratar es de dar cuenta de una realidad social que desde el conocimiento, digamos, común o el conocimiento del día a día no se ve, porque lo guapo de la sociedad es eso, que pese a que está ahí, en realidad no deja de ser una construcción en sí misma, ¿no? Es decir, tú sabes que está ahí, tú estás ahí dentro, pero ¿por qué funciona? Porque entre todos cada día la volvemos a reconstruir. Entonces, los estudios sociológicos tratan de ver críticamente cómo las cosas tienen un sentido que no es precisamente natural. Pues qué punto de vista más apasionante, ¿no? Es como cuando nos vemos por primera vez en una radiografía y nos vemos las costillas o lo que tenemos dentro. Como quedarse un poco en gallumbos, ¿no? Digamos, sí. Y eso pues no suele gustar mucho, pero bueno, sí es... Oh, pero muy interesante. ¿Y eso de la identidad victimal, concretamente?
Bueno, el tema de la identidad victimal es algo que todavía no está muy desarrollado. Sí que es verdad que, o sea, desde la sociología al menos, sí que es verdad que hay algún desarrollo muy interesante y lo agradezco muchísimo porque yo no entiendo cómo no se ha hecho antes en otras disciplinas, pero desde el punto de vista de la victimología y la criminología sí que hay algún tipo de desarrollo muy interesante que ya se ha preocupado por ver el tipo de construcciones sociales que porta la victimización y la victimidad, ¿no? Y las víctimas. Entonces, es muy interesante. Yo lo descubrí porque yo me hice una pregunta. Me pregunté, ¿y si existe una identidad victimal? ¿Y si existen diversas identidades victimales, ¿no? Esa pregunta me la hice yo de forma autodidacta y entonces empecé a buscar información, a buscar artículos, a buscar libros y acabé yendo a esto, acabé dando con la victimología y la criminología, ¿no? Desde la sociología, la víctima siempre se ha tratado de una forma bastante transversal. La víctima es algo muy dado en sociología, porque obviamente en sociología se tratan mucho las desigualdades y las vulnerabilidades, pero no se ha hablado de la figura de la víctima en sí como tal hasta hace muy poco. De hecho, así temas aquí en España, por ejemplo, temas de víctimas. De momento hay ahora no me acuerdo cómo se llama, lo siento, el departamento, ¿vale? Pero hay un departamento de la Universidad del País Vasco que está estudiando todo el tema de la victimización. Había por aquí un libro, pero ahora no sé dónde está, se llama Mundo de Víctimas, por cierto, de Gabriel Gatti. Lo admiro muchísimo y lo sigo con mucho fervor. Y sí, digamos que sería una de las primeras veces que se ha intentado sociologiquear, como le digo yo, el tema, ¿no? Y sí que hace tiempo ya que igualmente la figura de víctima está muy criticada y muy deconstruida, ¿eh? Es decir, no desde la sociología, ¿no? Que es mi caso, pero sí que es verdad que han habido la filosofía, han habido también otras ciencias que han intentado aproximarse a la figura de la víctima como algo bastante crítico y que tiene una historia detrás, que no es lo que a simple vista se ve. Sí, de acuerdo, sí, lo he llegado a entender bien. Entonces la identidad victimal es, por ejemplo, cómo se ve a sí misma una víctima o cómo la ven los demás, ¿no? Sí, o sea... ¿Os podéis poner algún ejemplo? Sí, que me he enrollado aquí a explicarte, ¿vale? Y no sé si te he contestado la pregunta, sinceramente. ¿no? Vale, entonces te voy a ir directa a lo que es o sea, una identidad siempre necesita algo, un ambiente, algo en lo que tener un retorno. Es decir, yo no me puedo identificar con algo si no hay... yo no me puedo identificar con una identidad concreta si no hay alguien que me recuerda que eso existe. O si no hay alguien que para mí es un modelo, si no hay alguien que está esperando eso de mí, si no hay alguien, ¿vale? O sea, la identidad es algo que se comparte, ¿vale? Entonces, es una de las formas de socialización más interesantes, más complejas y a la vez más debatidas, cuidado. Porque yo aquí hablo de identidad victimal, pero hay quien dice que ni la identidad existe, imaginaros. O que es un constructo que no se debería de utilizar, por las implicaciones que tiene, ya se hablará en su momento, ¿vale? Pero yo en este caso lo utilizo de una forma concreta porque me interesa que se entienda, ¿vale? Me interesa que la gente entienda y luego ya estaremos en otro momento de deconstruir las cosas y de decir, no, esto no es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la identidad victimal, es decir, voy a haceros una pregunta muy clara para contestar a lo que me estabas preguntando. ¿En qué momento soy víctima? ¿En el momento en el que me están violentando o en el momento en el que me reconocen como tal? Es una pregunta complicada, ¿no? Sobre todo para quizá el que no está puesto en el debate, claro, pero es que, muy interesante al mismo tiempo. Claro, es que ¿cuándo soy víctima? ¿Cuándo yo me considero víctima? ¿Cuando los demás me consideran víctima? ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo empiezo a ser víctima? Porque sabemos de casos que hasta que alguien no te dice eres víctima, tú no tienes ni idea. Sabes que está pasando algo horrible. Pero tú no te estás ni identificando con esa identidad social, ¿me explico? Entiendo. Así que hay diferentes respuestas a esa pregunta según cada víctima, cómo se ve a sí misma, ¿no? Bueno, más que según cómo cada víctima se vea, sino en qué momento mi identidad se vuelve victimal. Y no solo son unos acontecimientos personales que me están pasando, que son muy malos, pero ¿en qué momento?
Cuando me reconocen, cuando me reconozco, pero para yo reconocerme necesito que me reconozcan, etc, etc. Tenemos ahí una mina de oro, ¿no? Que dicen. Exacto. Y hablando de ti, me has dicho que... Bueno, que esto es algo bastante novedoso, ¿no? Que no es un tema muy explorado. En ciertos sentidos, al menos. A ver, no es del todo correcto, o sea, sí que está explorado. Pero el problema... Me van a matar, ¿vale? Me van a matar algunos académicos. Pero, ¿cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que la victimización está enfocada mucho desde la criminología y la victimología. Cuidado, que hay criminología y victimología crítica, que también lo hablaremos. Pero suele estar muy enfocada a lo clínico, a lo psicológico, a los factores individuales, ¿no? Más a los factores que hacen que una persona llegue a ser víctima. Sí que es verdad que dentro de esos factores hay factores sociales y culturales incluidos, pero no está el acento puesto ahí. ¿Qué es lo que yo pretendo? Yo pretendo poner el acento ahí y darle la vuelta a todo. O sea, es decir, coger y decir, no, estos sí, obviamente, son necesarios, son variables necesarias, pero ¿qué pasa si focalizamos la atención en esto? ¿No? ¿Vale? Es decir, que CSIC no va a ser solo, digamos, un canal de difusión de cosas que ya se están diciendo que existen, sino que podemos esperar contenido y reflexiones nuevas, ¿no? Claro. Al respecto. Sí, sí. Madre mía. Esa es la idea. Señores, apaguen la tele y sintonicen Aresok TV para ver el CSIC. Bueno, creo que te estoy tomando mucho de tu tiempo y tenemos dos participantes más esperando para hacer sus preguntas. Aparte de si el público tiene alguna, id dejándola en el chat, por favor, cuanto antes mejor. Y doy paso a... Yo tenía una pregunta, Sí. A Leo, correcto. si no os importa que interrumpa este turno. No, por favor, ya te doy el turno. Vale. No, yo quería preguntarte, porque me parece muy interesante lo que comentáis, pero a veces es como... quería preguntarte cómo puede ayudar a la práctica hacer un estudio sociológico o hacer una teoría o esto. ¿Cómo da esto un retorno a la sociedad, por ejemplo? ¿Qué aplicaciones prácticas tiene? Porque estamos hablando, por ejemplo, de un ámbito académico y a la práctica, ¿cómo se puede traducir esto? ¿Qué utilidad tiene? Por decirlo de alguna forma un poco llana. Claro, ¿cuál es mi idea? Claro, yo es que tengo como, digamos, tengo la ventaja de que soy académica, pero por otro lado soy una persona que interviene, una persona que asiste a las personas, ¿no? O sea, quiero decir, veo las dos posibilidades, ¿no? Claro, ¿cómo traducir la teoría a la práctica? Bueno, pues gracias a los estudios, gracias a los estudios sociológicos y a la aproximación sociocultural a la víctima, después podemos desarrollar ciertos programas, ciertas intervenciones que mejoren la atención a las víctimas. Esa es la idea, ¿vale? Porque gracias a ese tipo de asesoría o ese tipo de, digamos, de consultas, ¿no? Científicas, podemos dar un paso más en cuanto a la atención, que por eso también una de las cosas por las cuales decidí iniciar esta comisión fue por eso, porque también en el aspecto de la intervención, sobre todo en ONGs y tal, hay algunas que están súper preparadas y muy bien, pero igualmente falta, ya os digo, falta la parte esta sociocultural es como que no está muy desarrollada. Entonces, yo creo que una forma de acercarte a la víctima es cuantos más variables y más factores conozcas, mejor vas a poder ayudarla. Vale, gracias por la respuesta, sí. Vale. Creo que le toca... Sí, Irene, ¿tenías alguna pregunta? Sí, mira, como en relación a un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que hemos mencionado que hacíamos atención directa a las personas, que yo me acuerdo que, bueno, que hacíamos dinámicas de grupos, que les enseñábamos cosas. En relación a esto, que has mencionado antes, ¿no? Que me observaste el comportamiento y tal,
¿qué es exactamente lo que viste? Has dicho que has visto diálogos y... ¿Exactamente qué es lo que te hizo decir, estoy viendo esto, vamos a cambiar el rumbo, vamos a hacer estas comisiones? A ver, cuando hablo de diálogo, para que quede claro, o sea, hablo de dialéctica, o sea, de los fenómenos, ¿vale? ¿Qué es lo que vi? A ver, algo tan controvertido y tan políticamente incorrecto como decir que una víctima no es lo que parece, a simple vista al menos. Es decir, nosotros nos encontramos con que en estos grupos las víctimas intentaban, o por lo menos, o sea, su petición, su demanda, ¿no? Su demanda expresa era ayúdame, sácame de aquí, pero luego las funciones manifiestas de sus actos nos indicaban una perpetuación en la situación, ¿no? Y no una perpetuación por lo que se conocen como dinámicas de dependencia, del agresor, no solo es eso, no, mucho más complejo todavía. O sea, era como si existiera algo más que hace que en el momento en el que yo me considero víctima o están por mí, hay un privilegio. Y esto que estoy diciendo puede sonar muy feo, pero académicamente es así. Hay un privilegio, me estoy dando cuenta de que hay un privilegio y quiero algo. Y tú estás aquí para mí. Y como yo soy víctima, y bueno, imaginaos las implicaciones que tiene ser víctima, esto tiene mucho que ver con la identidad victimal también. Nuestra sociedad precisamente, sí, por lo que me comentabas antes, nuestra sociedad precisamente por creencias religiosas, por ejemplo, por poneros un ejemplo de tantos, una variable de tantas, ¿no? La víctima... es como digamos, viene a ser como un Jesucristo, ¿no? En la cruz, ¿vale? Y a la víctima hay que intentar, pues, imaginaos, es un mártir, ¿no? De hecho es un sacrificado, ¿no? Que sacrificado viene de sacro, facere, que quiere decir hacer sagrado. Es decir, imaginaros, estamos sacralizando a alguien solo por el hecho de que la sociedad le ha fallado de alguna forma, o porque hay algo que por lo que sea, es mucho más complejo que lo que voy a explicar ahora, ¿no? Pero hay algo que por lo que sea nos está indicando que víctimas y agresores son producciones sociales. Es decir, de alguna forma, las víctimas nos indican algo que hay en la sociedad, igual que los agresores, pero ¿por qué existen? ¿A qué viene esto? ¿No? O sea, ¿por qué las víctimas se comportan de una cierta forma que escapa ya, digamos, de las dinámicas psicológicas, de lo que pueda pasarte, de toda la horrendidad, ¿no? De todo lo horrible que tú lo estás pasando? O sea, yo en ningún momento se me entienda mal, O sea, yo soy la primera que he sido y paso las secuelas, y eso va por un lado, ¿no? Yo estoy hablando de la construcción que hay detrás y no nos damos cuenta que la tenemos interiorizada, ¿vale? Y ahí fue cuando empecé a ver cosas, ¿no? No es que yo soy víctima y como soy víctima tú me lo debes todo. No es que como yo soy víctima, deja de hacer tus cosas y atiéndeme. No es que como yo soy víctima, vete a por el agresor y haz lo que yo te diga. No es que como yo soy víctima, tienes que ir conmigo a aclarar que esto es así, porque tal y porque cual, sin pruebas. Porque con que sea víctima ya hay suficiente. Depende de qué, o sea, es decir, hay veces que obviamente... a ver, entenderme yo como integradora social en este caso, ¿vale? Si me pongo en el otro papel, yo no puedo demostrar ciertas cosas, o sea, yo puedo apartar a una persona, obviamente el protocolo es apartar corriendo a una persona que hay una sospecha de que está padeciendo algo, pero yo no puedo acusar sin pruebas. Yo puedo apartar, yo puedo proteger, pero las pruebas no son cosa mía. Ni tampoco puedo ir a atacar al agresor, no es mi función. ¿Me entendéis? Sí. Empecé a ver cosas así. O sea, perdón que interrumpa tu pregunta. O sea, podemos decir que las propias víctimas interrumpían un poco nuestro, digamos, flujo de recursos, Sí. para poder ayudarlas, ¿no? Sí, e incluso interrumpen su propio progreso. ¿Vale? A ver, hay muchas dinámicas que entran ahí, ¿no? Vuelvo a repetir, la dinámica
de la distorsión, o sea, por ejemplo, las distorsiones cognitivas, ¿no?, que presenta la víctima, las creencias que puede presentar, sin embargo, son muy importantes, ¿no? Es decir, una cosa es todo el aparato psicológico y psiquiátrico que absolutamente nunca voy a negar, absolutamente nunca, ¿vale? Yo no soy aquí nadie para negar nada, solo digo que se puede aportar otro punto de vista. Pero sí que es verdad que todo el tema cultural... espera, perdón, que he perdido un poco el hilo de lo que me decías. No, sí, está diciendo que, por lo que estabas comentando... Se me puede hablar y... Guarda contenido para otros vídeos. No, que parece que las propias víctimas, ¿no?, en su actuación, en sus, digamos, exigencias, sí, estaban realmente, pues, sí, impidiendo, exacto. drenando O sea, recursos que realmente son para ellas, exacto. pero administrados de una forma que los profesionales saben que van a ser lo más eficientes, ¿no? Y ellas, pues, como que con sus expectativas de construir un poquito ese funcionamiento, ¿no? Bueno, el hecho es que muchas veces, o sea... Si en algo puedo resumir esto para que se me entienda, es que en ningún momento puedes cuestionar, dentro de una intervención, en ningún momento puedes cuestionar si hay algo que no te cuadra o si hay algo en lo que quieres profundizar porque crees que la persona o no lo está captando, no se está dando cuenta, no lo está entendiendo o te está metiendo una bola. ¿Vale? Básicamente. Y entonces, claro, tú cuando tienes que gestionar recursos, que además en nuestro caso eran muy escasos, cuando tienes que gestionar recursos tienes que tener muy claro, lo primero de todo, proteger a la persona, punto. O sea, ahí no hay más, ¿vale? Pero tienes que tener muy claro qué cojones está pasando ahí, ¿vale? ¿Qué está pasando ahí, ¿no? Y muchas veces nos hemos encontrado, y esto es un bombazo, ¿no? Porque, bueno, quien trate con víctimas y agresores lo sabe, ¿no? Pero nos hemos encontrado con víctimas que no eran víctimas. Lo voy a dejar ahí porque más adelante tengo entendido que me vais a preguntar otras cosas. Vale, déjalo ahí, para trailer queda perfecto. Bueno, perdón, Irene, te he cortado. ¿Tienes alguna pregunta entonces, más? Otra cosa que te quería preguntar, pues recordando cuando hacíamos atención directa, al menos a mí, que yo recuerde, me daba la sensación de que muchas de las personas que venían a nuestra asociación nos trataban como si fuéramos un servicio privado. ¿Por qué crees que estas personas se dirigían a nosotros de esta manera? Porque yo eso lo he notado, pero claro, yo no entiendo por qué. Bueno, cuidado que la pregunta tiene tela y da para rato, ¿eh? Podamos unos anuncios aquí. Da para rato, ¿eh? Pero esto tiene mucho que ver con cómo las personas perciben la asistencia social. ¿Vale? Tiene mucho que ver con la idea que hay de que la asistencia social es algo, digamos, en lo que tú eres cliente, tú eres usuario, pero tú no participas de nada más. ¿Me explico? Es decir, a mí tú me ayudas, a mí tú me curas, a mí tú me tal, pero yo no hago nada. ¿Vale? Y esto es un problema que tenemos estructural. No solo o sea, si las personas actúan así, también es porque la estructura lo permite. Tenemos un sistema muy asistencialista. Por mucho que hayan muchos proyectos y muchas formas de intentar solucionar esto, ¿vale? Y que la gente participe más y tal, tenemos un sistema muy asistencialista, mucho. ¿Y qué provoca? Provoca que las personas básicamente quieran eso, asistencia, y nada más. Claro, si tú no te implicas de tu propio proceso, ¿cómo te empoderas? Esa es mi pregunta. O sea, si tú mismo no eres capaz de implicarte y darte cuenta de las implicaciones políticas, sociopolíticas, culturales que tiene tu proceso como víctima, ¿cómo te empoderas como mujer? ¿Cómo te empoderas como una persona con diversidad funcional? ¿Cómo te empoderas como persona homosexual? ¿Cómo te empoderas? Vale, podríamos seguir así. O sea, yo tengo que tomar conciencia de mi situación, no solo que me ayuden y me arreglen lo que está, me pongan una tirita y me arreglen lo que parece ser en lo que estoy cojeando o me han hecho cojear. ¿Me explico? O sea, en lo que estoy entendiendo es que ellos buscaban la tirita. Exacto. Pero no no la implicación. Ni curar de raíz, ¿no? Digamos. Claro, o sea, tú vas ahí a que te hagan un servicio, ¿vale? De hecho, tenemos lo que os decía, una asistencia que además está muy orientada al cliente.
y con las privatizaciones ni os cuento, ¿vale? Pero está muy orientada al usuario cliente. A ver, usuario de un servicio, ¿qué os dice esa palabra? Pues que lo usas Y ya está. No os dice implicado de un servicio o yo qué sé, ¿sabes? O sobreviviente, persona sobreviviente que está en este servicio para... No se está... No, es un vocablo que no empodera, que perpetúa. Sí, en ese sentido, Sandra, es que a lo mejor a mí me resulta muy difícil de imaginar cómo sería una sociedad diferente o algún paradigma diferente. ¿Cómo describirías un paradigma que no fuera asistencialista, como decías? Que no termino de entender. Sí, o sea, una cosa es que existan una serie de servicios, obviamente se supone, no voy a dar más polémica, ¿vale? Pero estamos en democracia, tenemos un sistema que se supone que es del bienestar, estamos en un estado del bienestar, hay unos servicios para los ciudadanos, ¿no? Tampoco voy a entrar en lo que es ciudadano o no, ¿vale? Pero hay unos servicios para los ciudadanos, ¿vale? Una cosa es que hayan unos servicios que son derechos universales, ¿no? Que se basan en los derechos universales y en los derechos humanos. Y otra cosa es que yo acceda a un servicio, me atiendan y ya está. No puede ser, o sea, tú tienes que tener una sociedad educada y tienes que tener una sociedad que, por ejemplo, ¿no? Lo que le llaman los victimólogos la prevención de la victimización. O sea, si yo soy víctima de algo, ¿vale? Tengo que aprender a no volver a serlo. No se trata solo de que venga alguien, pobre gente, ¿no? O sea, te puede venir un loco de 2 pares de cojones, te pega un cuchillazo y te mata. Claro. Pero luego hay otro tipo de victimizaciones que son mucho más complejas, ¿no? Y yo también tengo, igual que se habla de rehabilitación para la víctima, o sea, perdón, para el agresor, también hay rehabilitación para la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima es reincidente, de la misma forma que lo es el agresor. Y ya hablaremos de eso también. ¿Vale? Que eso es muy importante. Ahora me quedo con las ganas. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo sería una sociedad así? Se trata de que las personas participen de su propio tratamiento, y no solo del tratamiento y de su propia intervención, sino que además se presten otros servicios y se presten de una forma, no solo yo estoy aquí para asistirte y ya está, no, que se presten también de forma educativa, que se presten concienciadores, ¿no? No, es que esta es tu situación, pero es así por algo. ¿Puedo salir de esto? No puedo, ¿por qué? ¿Cómo he llegado hasta aquí? No solo es un trabajo psicológico, tiene que ser también un trabajo sociológico y crítico, y tiene que poder empoderarte como sujeto oprimido. Bueno, después habrá un poco de debate, pero no puedo resistirme a sacar que quizá esa diferencia está aquí mismo, ¿no? Entre nosotros, en esta asociación. Quiero decir, exacto. ¿Cómo puede ser algo, no sé cómo lo has dicho, cómo puede ser algo diferente? No me lo imagino. Bueno, estás en ello, ¿no? Realmente los que nos asociamos en Areso, que somos todos socios, lo hicimos porque no solamente queríamos una tirita y ya está. La tirita, bueno, depende de cada uno, ¿no? La tirita no era efectiva, o sí que lo era, pero nos ha interesado concienciarnos realmente de qué nos ha pasado y ir más allá. La tirita siempre se acaba despegando. Sí. Con más roña o con menos, pero se acaba despegando. Bueno, solo quería decir esto, que quizá no cuesta tanto de imaginar, ¿no? Porque eso, aquí estamos. Bueno, pero supongo que Leo me lo pregunta por, ¿qué alternativa hay? Sí. ¿No? Y la alternativa, resumiendo, muy conciso, es que la víctima pase de ser, o el colectivo vulnerable que se esté tratando, se esté interviniendo, pase de ser un sujeto pasivo a un sujeto activo. ¿Vale? Vale, pues qué guay, tío. Bueno, es que me encanta, es como conocimiento. Me alegro. Vale. Me alegro que haya alguien fan de esto. Bueno, también otra pregunta en relación pues a lo que hacíamos antes, ¿no? De estas personas a las que atendíamos se acabaron desvinculando. Y me parece curioso, ¿no? Que vinieron en plan, claro, vinieron porque necesitaban ayuda
y cuando se desvincularon de nosotros, acabaron posteriormente agrediendo de una manera o de otra a la entidad, ¿no? Y me gustaría saber, bueno, tu punto de vista en cómo crees que alguien que vino como víctima a pedir ayuda, cuando se desvinculó de nosotros, al final acabó siendo agresor nuestro. Tela. O sea... Intro música de drama. Bueno, aquí nos reímos porque somos del cachondeo y por eso seguimos aquí en pie y vivos, ¿eh? Pero es que ahí está el truco del almendruco. Es decir, la víctima se puede... De víctima a agresor no hay nada. Y de agresor a víctima no hay nada. O sea, es decir, eso puede pasar perfectamente. ¿Por qué pasa? Claro, tú un criminólogo, un victimólogo te lo explicaría de una forma. Yo te lo explico como socióloga de otra. Yo en mi caso, es que la cosa es más compleja. O sea, es decir, a veces la víctima queda en un bucle en el que ella misma ya busca revictimizarse constantemente y busca que todo lo que no sea dar lo que ella pide, todo lo que sean sus deseos o todo lo que necesite, se supone todas sus percepciones de yo soy víctima, necesito esto, lo otro y no sé qué, entonces los demás somos automáticamente agresores. ¿Vale? Y en el momento en el que los demás somos automáticamente agresores, pasan cosas feas. De hecho, la víctima puede sentirse en peligro, puede sentirse desde todo lo que es su distorsión cognitiva e incluso toda su creencia de lo que es ser una víctima, puede sentirse, vamos, totalmente humillada y coger y decir, pues a por vosotros. Sí, señor. La cosa tiene tela. O sea, si queréis ampliar más del tema algún día, ampliamos, pero... No sé si por ahí había alguien que me quería... Ahora que me acuerdo, alguien me quería preguntar sobre... cómo, o sea, lo de agresor y víctima, ¿no? Es que ahora no recuerdo. En el guión de la... Bueno, a mí hay... Bueno, en todo lo que has comentado, Sandra, hay un montón de cosas que dan mucho que pensar, pero a lo mejor sí que es cierto que lo que... más puede impactar, si no nunca has oído del tema, es el hecho de que una víctima pueda convertirse en opresor, y creo que nos has comentado bastante este mecanismo, ¿no? Este ciclo, pero yo sí que te quería preguntar eso, de que cómo puede ser que una víctima pase a convertirse en opresor, que no pensarías que a lo mejor por empatía, por experiencia, pues por intuición dirías no es posible o no va a caer en eso. Y también te quería pedir algún ejemplo de situaciones en que esto pase, para que a lo mejor quede claro. Sí, mira, os voy a explicar lo que nos explica, por ejemplo, la victimología, ¿no? Nos dice que el sentimiento de odio y de venganza de la víctima la puede llevar a delinquir, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que entre víctima y agresor no hay la separación social que nosotros creemos, sino que hay más en común de lo que pensamos. Y el agresor se puede convertir en víctima de la víctima inicial. O no hay agresor y la víctima lo crea. O se pretende víctima, lo crea y después lo victimiza. O sea, es decir, es una dinámica compleja. Vamos a poner un ejemplo. Perdón, un momento, antes del ejemplo, es sobre esto que acabas de decir. Entonces, por ejemplo, una cosa que sería interesante de decir, o que a lo mejor me puede responder, en ese caso en que una persona que se cree víctima agrede a otra o que reconoce como su opresor, aún así, aunque a lo mejor no haya una víctima objetivamente hablando, sí que hay un tema de identidad victimal, ¿no? Hombre, para que haya identidad victimal tiene que haber alguien que se reconoce como víctima a sí misma, ¿vale? O le reconocen los demás. Es decir, tú puedes ser víctima de algo y agredir a otras personas. No pasa nada. Esto es el día a día de la sociedad. Es decir, mirad, os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Yo
puedo ser un defensor increíble, importantísimo, de los derechos de los animales, ¿no? Y luego resulta que llego a mi casa y a mi mujer la trato como una mierda. Es decir, yo estoy defendiendo una cosa y luego yo mismo estoy agrediendo, ¿no? Vamos más allá. Yo puedo haber sido víctima de violencia, por ejemplo, de violencia familiar. Y resulta que cuando yo tengo hijos, a mis hijos les hago lo mismo, ¿no? Más ejemplos. Yo he pasado una situación de acoso, acudo a un sitio, o yo qué sé, puede ser, acudo a un servicio, una ONG, lo que sea, y, bueno, explico mi caso, ¿no? Y resulta que como no me pueden ayudar, o no me pueden ayudar con lo que yo quiero, cuidado, con lo que yo demando, que una cosa es la demanda que yo tengo y otra cosa es la realidad, ¿eh? Que esa es otra, ahí hay un sesgo muy importante, ¿eh? Entre lo que yo pido y lo que realmente necesito, y eso muchas veces la gente no lo ve, ¿no? Pues imaginaros que esto pasa, ¿no? Y resulta que de golpe se te pone de culo, esa persona que te viene con esa victimización se te pone de culo y empieza a acosarte. ¿Lo veis, no? Pero sigue siendo una víctima, ¿eh? Le han acosado. Pero ahora, ¿qué está haciendo con la otra? Eso es una cadena, ¿lo veis? O sea, con las otras personas, ¿qué está haciendo? ¿Le han hecho eso? Sí. ¿Se puede negar que le hayan hecho eso? No. Pero la víctima no es ese ser tan puro que creemos en muchas ocasiones. Hay víctimas puras, que sí que es cierto, existen. O sea, lo que se diría una definición pura, ¿no? De no, es que es víctima y punto, no hay más, ¿no? Pero el fenómeno es más complejo. O sea, hay personas que son mucho más. O sea, no es la víctima pura el imaginario social que tenemos de víctima. Es mucho más complejo, por eso el tema de la comisión. Claro, porque es que es mucho más complejo. Es que incluso... O sea Dime. Que ser una víctima no es... parece es una violencia, parece es una opresión y ya está. Ahí lo que pasa después, lo que te reconocen, lo que te reconoces... Claro, es muy complejo. Y es lo que digo, o sea, que ser víctima no te exime de ser agresor o agresora. Eso no tiene nada que ver. Y tampoco te exime ser agresor o agresora de haber sido víctima o de ser víctima de otra cosa. Todo así. Y entonces sería como, por ejemplo, como en el síndrome de Estocolmo, eso que cuando pues hay un caso que una persona recibe, por ejemplo, malos tratos, luego se termina defendiendo o apreciando a su opresor, que eso se habla en secuestros, pero también en casos de maltratos o violencia doméstica o familiar, que terminan defendiendo a su agresor. ¿Tendría que ver eso o no tiene nada que ver? A ver, son cosas distintas. Es decir, una cosa es la dependencia emocional que se genera con el agresor, normalmente el agresor con rasgos psicopáticos o el agresor psicológico, ¿no? El caso, por ejemplo, de la violencia de género, que está muy estudiado, se ve como el agresor psicológico. Claro, antes de agredirte físicamente, primero te tiene que hacer la guerra psicológica, ¿vale? Luego ya pasaremos a pegar como último recurso. Pero yo tengo que destrozarte, te tengo que dejar ahí sin nada, ¿no? Te tengo que dejar tiesa, ¿no? Claro, la dinámica que se genera ahí es muy compleja en cuanto a que no es tanto que la víctima realmente quiera estar ahí, ¿no? En su victimización, sino que hay un juego psicológico muy complicado y que se tiene que deshacer después, mucho tratamiento y muchas historias, ¿vale? Muchas terapias y etc. Lo que yo digo es que por el simple hecho de ser víctima, ¿vale? Lo que yo estoy pretendiendo decir es que cuando yo me considero víctima, automáticamente yo sé que existen unos derechos hacia mí. A lo mejor no los conozco, pero yo ya sé que ser víctima en esta sociedad significa algo. Y significa esto y esto en el imaginario social. Por lo tanto, ¿qué espero de los demás? Espero A, B, C, D, lo que sea, ¿vale? Entonces, todo eso que yo espero
Si no se me da, ahí hay un problema. ¿Qué problema hay? Pues no pueden haber dos caminos. Puede haber el camino positivo de, vale, falta algo en la sociedad, falta algo en los servicios, falta algo no sé qué, vamos a por ello, vamos a pelear por ello. O puede haber el camino negativo, que es el destructivo, ¿no? Y el que además, o sea, por ejemplo, no, vamos a por estos porque tal o porque cual, y agredir, y agredir, y agredir, ¿no? Y descargar tu ira en eso, ¿no? Venganza, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Claro, pero en realidad, cuando pasa algo así, ¿no? Que nosotros además lo hemos vivido, ¿esto de dónde viene, no? O sea, viene de que yo me siento así, o de que yo creo que por ser víctima tengo unos derechos adquiridos directamente, y no hablo de los legales, y tal solo, o sea, hay algo ahí, hay un imaginario social que se adquiere, una identidad que se adquiere en ese momento, ¿vale? Y en el momento en el que la adquiero, dame, haz. ¿Es verdad? Hay que decir, oye, no me has dado, oye, no me... Sí. Pero hay ocasiones en las que no es una lucha o sea, no es una lucha por la conquista del empoderamiento o una lucha por salir de la opresión. Hay veces que es otra cosa mucho más patológica y compleja. Y tiene mucho que ver también con el tipo de creencia cultural, bueno, muchísimas dinámicas sociales. No sé si me explico. Si tenéis alguna pregunta sobre esto, es que es complejo, ¿eh? Sí. O sea, si lo he entendido bien, es la diferencia entre las secuelas psicológicas que te pueda generar pues en tu opresión o la dinámica psicológica. En la dinámica que te puede generar que a lo mejor pues terminas haciendo tales cosas o terminas no saliendo de esta violencia, con luego pues toda la expectativa, lo que has comentado, el sentir que debes recibir. Bueno, sí, creo que he entendido la respuesta. Exacto. O sea, si yo quiero dejar de ser víctima, puedo, o sea, lo primero que tengo que hacer es empoderarme. Y para empoderarme, o sea, esto no es pues me empodero y ya está. No, hay que pasar un proceso muy heavy, de terapias y etc. Pero es importante la parte social y política y la consciencia de la situación. Porque si la persona no toma consciencia de eso, realmente, si no hubiera movimientos sociales de víctimas, las cosas serían muy diferentes. No se hubieran conseguido los derechos, acordaros los derechos civiles en Estados Unidos, los derechos de las personas negras, ¿vale? O sea, que no se hubieran conseguido ciertas cosas. Claro que sí, o sea, yo estoy totalmente a favor de esto, pero es que hay otras cosas que son muy diferentes, ¿vale? Y que se centran más en creencias socioculturales que acaban provocando actitudes colectivas patológicas. De que las personas no salgan de donde están porque su zona de confort, digamos, como víctimas es un privilegio. Y bueno, esto es muy complejo, y cuesta de explicar, pero... Sí. Y hablando de empoderamiento y de que... Perdona, Leo. Acciones... ¿Perdón? Sí, un momento. ¿Cuántas preguntas te quedan? No, esta es te diría que es mi... Tu última pregunta. Vale, no, decirle al público que cuando acaben sus últimas preguntas, creo que ya habremos preguntado todos y pasaremos a hacer un poco de debate y a responder también preguntas de vosotros los espectadores. Así que se acaba el tiempo, esta última pregunta de Leo, y vamos a pasar al debate. Si tenéis alguna pregunta o queréis sacar algún tema, por favor, escribidlo en el chat ya. Sigue, Leo, perdona que te haya interrumpido. Sí, era la penúltima, creo que no lo he dicho bien. Sí, quería preguntarte eso, en tema de empoderamiento, de acción, ¿qué va a hacer la comisión hablando de actividades? Vale. ¿Qué actividades tienes planificadas que haga la comisión? Vale, o sea, básicamente, claro, es que es lo que decías tú antes, ¿no? La teoría, la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra? Claro. Entonces, ¿a dónde va a parar la comisión? La comisión va a parar a resolver esto. La comisión va a parar a, primero, mucho estudio sociológico, mucha formación sobre el fenómeno, ¿vale? Por parte de los que estemos en la comisión. Ahora de momento estoy yo.
espero que se una más gente, ¿vale? Y entonces, mucho estudio del objeto, o sea, lo que es el objeto de estudio, mucho análisis del objeto de estudio, punto número 1. 2, mucha divulgación de lo que se vaya, de libros que se lean, de artículos que se vayan leyendo. Va a haber mucha presentación de todo esto, ¿vale? De artículos, libros, todo lo que esté así puesto en el tema, ¿vale? Por mi parte también realizar estudios, entonces también habrá un retorno de todo esto, ¿vale? Y la gente podrá ver la parte académica del asunto, pero me interesa dejar claro una cosa. Una cosa es la parte académica y la parte de, por ejemplo, de también guías profesionales y consultoría, asesoría y etc., ¿vale? Eso es una parte. Pero la cosa que me interesa es que luego viene la otra parte, que es la más de sensibilización e intervención. Es decir, como antes me habéis preguntado, creo que ha sido Irene, en su momento teníamos un grupo de atención a víctimas y teníamos muchos servicios para víctimas. ARESOC hizo una parada porque, como hemos comentado, yo como técnica vi que el fenómeno era muy complejo y que había que hacer una parada y digamos, estudiar más el fenómeno, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? De que esta otra parte de la comisión va a buscar dar herramientas a las víctimas, herramientas para salir de ahí, de su victimización, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser esto? Lo primero de todo, yo como víctima que he sido y sobreviviente que soy, voy a hablar de mi vida, ¿vale? Voy a hablar de mi vida, voy a hablar de mi trastorno, voy a hablar de todo, absolutamente de todo, para que la gente entienda, quien no haya pasado por ahí, entienda lo que es ser víctima y vivir cada día con eso encima, y lo que es ser sobreviviente, porque no es solo el proceso de la victimización, sino que una vez has pasado el proceso de la desvictimización, eres un sobreviviente. ¿Cómo vives con eso? Tu día a día, ¿vale? También, por otro lado, entrevistaremos a víctimas, tendremos testimonios, tendremos bueno, también gente en el campo que esté a pie de calle, pues está atendiendo a víctimas y sepa por dónde va el asunto y cómo se sienten en su día a día, qué hay que hacer, qué consejos, cómo se pueden sentir mejor, ¿vale? Entonces, también yo voy a abrir una parte, habrá un espacio, ¿vale?, en el que yo explicaré que, obviamente, no todo el proceso de ser víctima y la victimización, cómo desvictimizarse, ¿vale? Cómo pasar cómo intentar iniciar el proceso de desvictimización, qué recursos existen, ¿vale? Y sobre todo, porque yo no soy psicóloga, vuelvo a repetir, soy socióloga, que en esto hemos tenido muchas historias también, la gente no lo entiende, yo no soy psicóloga, yo soy socióloga, que es muy diferente, ¿vale? Entonces, la idea es que la gente entienda su lugar sociopolítico como víctima, para ir hacia el empoderamiento, ¿vale? Yo no voy a darte una terapia, yo no voy a no sé qué, yo no voy a nada de eso, ¿vale? Yo os puedo dar consejos, ¿vale? Yo a la gente le puedo dar consejos, yo a la gente le puedo explicar mi historia para compartir, porque se tiene que compartir, entre todos, compartiendo, nos sentimos mejor, nos sentimos más relajados, nos sentimos comprendidos, ¿vale? Entonces esto es muy importante. Pero yo no soy terapeuta en ese aspecto. Entonces, se trata de, vale, a partir de esto que hemos vivido, ¿cómo lo politizamos, no? Es decir, ¿cuál es la parte política de esto? Recordad que una feminista muy importante decía, lo personal es político, ¿vale? Por lo tanto, si yo soy víctima, algo hay ahí, ¿vale? Entonces, vamos a reflexionar mucho sobre el tema, vamos a hablar mucho sobre esto, vamos a hablar de diferentes tipos de violencias para saber en qué violencia puedo estar viviendo, o también para conocerlas simplemente, ¿no? Vamos a hablar de acoso escolar, acoso laboral, violencia de género, violencia familiar, bueno, de todo. E incluso las violencias que se construyen, sobre todo, que son las que a mí más me interesan,
las violencias cotidianas, las que se construyen a mí y a la asociación, ¿eh? La asociación lo que trata son las violencias cotidianas, o sea, lo que se construye en el día a día. O sea, no es que esto, mira, me ha pasado esto y ya está. No, no, es cómo entre todos construimos las violencias y las aceptamos, o no, o las descartamos. Porque acordaros cómo hemos empezado esta entrevista. Me preguntaba él personalmente qué me había pasado. Yo os he dicho que en su momento ser víctima de género era una cosa, y ser víctima de acoso escolar, no, es que claro, es que no sé qué, es que era normalizado, ¿no? Ahora no. También os enseñaré a ver esas cosas, ¿vale? Y por otro lado, bueno, a recordar que cualquier tipo de asesoramiento de las otras comisiones de la asociación siempre lo realizamos también desde CSIF, ¿vale? Porque somos los que ponemos el punto ese, digamos, más sociocultural, ¿no? Digamos, en el tintero, ¿no? ¿Vale? Y cualquier cosa que se hace también en ese aspecto viene siempre desde aquí, esa parte crítica con la mirada sociológica, ¿vale? Y yo creo que así más webinars también, haremos webinars, haremos formaciones, bueno, de todo, vamos a hacer de todo. De todo, pero sobre todo eso, ¿vale? Aprender las diferentes violencias, qué es violencia y qué no, qué es lo que está permitido, qué es lo que no está permitido, ¿no? Todo lo que son construcciones sociales de las violencias y las victimizaciones. Entonces dirías que el público es abierto, que no es solo víctimas o solo sociólogos, sino... No, o sea, esto está pensado para, primero, o sea, está pensado para, digamos, está pensado para que tanto puedan acudir víctimas y aprender y compartir, ¿vale? Como que también se puede ayudar a profesionales en su intervención, es decir, en sus procesos de intervención, aconsejarles, ¿vale? A qué cosas pueden introducir para que la víctima, o sea, digamos, para mejorar la atención a la víctima, y también la parte académica, es decir, se puede unir también cualquier persona de cualquier disciplina que coja y diga, ostras, pues esta mirada me gusta, ¿no? Esta mirada sociológica me atrae, ¿no? Y mira, pues quiero formarme en esto o quiero tal, ¿vale? O sea, un poco... Quiero decir, sí que es verdad que obviamente no es como las otras comisiones que son interdisciplinares, ¿no? Esta es mucho más sociológica, pero sí que está abierta, obviamente, a diferentes puntos de vista, siempre que sea para ampliar y para ayudar a comprender el fenómeno de la victimización y la posterior atención a las víctimas. Perfecto. Por último, quería preguntarte, Sandra, finalmente, ¿cómo dirías que esta comisión encaja en los objetivos de la asociación? Porque has comentado eso, que se da el punto sociocultural, bueno, eso. Claro, o sea, a ver, aquí la cosa está en que la asociación lo que trata, ARESOC, lo que hace es, o sea, proporciona una socioeducación crítica de las violencias cotidianas a través de diferentes puntos de vista académicos, profesionales, experiencias vitales, ¿vale? Lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo se encaja esto? Es muy sencillo, digamos que es un poco la guía la guía de crítica, ¿no? De todo lo demás, ¿no? O sea, las ramas que van saliendo, ¿no? ¿Vale? O sea, sería como un poquito la comisión madre, ¿no? Y las otras comisiones, digamos que se unen desde sus respectivos puntos de vista, digamos, de profesionales, para casar su profesión con esa idea sociocultural de la víctima y de la violencia, ¿vale? Entonces, ahí es donde obviamente se cumplen los objetivos de ARESOC, que es acabar entendiendo al fin y al cabo las construcciones sociales de las violencias, sea desde donde sea, ¿no? Como por ejemplo EduJoc, que ya se hizo un juego y tal, pero un poco es eso, o sea, hay diferentes puntos de vista. Eso no está reñido para nada con ser consciente. Si yo soy, por ejemplo, programador,
eso no está reñido con ser consciente de que cuando yo produzco, o cuando yo, o en mi profesión, ¿no? Hay unos ejes de desigualdades y hay también situaciones violentas que yo o estoy propiciando o realmente estoy metido en el ajo, ¿no? Quiero decir, productores de videojuegos, ¿no? Por ejemplo, también, que ya lo hablaremos más adelante con EduJog, ¿no? Porque EduJog decíais, ostras, es que los estereotipos de género en los videojuegos, ¿no? Vale, pues, claro. ¿Cómo entonces explicamos todo esto, ¿no? Y es lo que os digo, siempre se va a parar a esa crítica del punto de vista de la violencia y también incluso de las víctimas. No sé si te he contestado la pregunta, más o menos. Sí, totalmente. ¿Sí? Ok. Pues por mi parte ya estaría, no quería hacerte más preguntas salvo las de lo que entre todos abramos en el turno de debate. Sí, yo también, yo ya estoy. Vale. Yo creo que tengo un apunte para cuando hagamos debate. Vale, pues ahora empezamos. Tenemos una sola pregunta. Dejad que me acerque a la pantalla que no veo. Nos pregunta Poppy. Entonces la víctima tiende a ignorar o confundir la forma en que se le puede ayudar, bien por desconocimiento o por su propia distorsión y su responsabilidad con ella misma. Repite, madre mía, a ver, repite. Es elaborado, Poppy, ponos comas la próxima vez. Poppy, por favor, Dice, Poppy chulo. Entonces la víctima tiende a ignorar o confundir la forma en que se le puede ayudar, bien por desconocimiento o por su propia distorsión y su responsabilidad con ella misma. Responsabilidad, supongo que se refería. Vale, punto número 1. Hay mucho desconocimiento a nivel de qué recursos existen realmente para todas las víctimas. Es decir, se conoce que hay X teléfono para violencia de género. Se conoce que hay X recursos para colectivo LGTBI que se ha victimado, ¿no? Por ejemplo. Pero, ¿y las víctimas que no encajan en todos esos colectivos que tenemos en el imaginario social? Que se han ganado su puesto luchando. Pero, ¿y los que todavía están ahí, que todavía no tienen una representación? ¿Vale? Entonces, aquí la cosa es que muchas veces la mayoría de víctimas no saben ni qué derechos... O sea, primero, nadie nace abogado. Ojalá. Eso estaría muy bien. En vez de nacer con la barra de pan debajo, habría que nacer con el derecho penal ahí, ¿vale? Entonces, nadie nace, por desgracia, con el libro de derecho penal debajo del brazo, ni con la ley criminal, ni nada. Tú sales al mundo, te jodes y punto, ¿vale? Y aprendes. Entonces, hay mucho desconocimiento de recursos, muchísimo, a nivel de ONG, a nivel de servicios públicos, a nivel de gente de a pie de calle. ¿A ti te pasa algo y sabes dónde ir? O sea, algo que esté fuera de los... E incluso es que aunque seas víctima de violencia de género, sabes que puedes llamar aquí, sabes que no sé qué, pero tu violencia va a ser cada día, no va a ser solo cuando vayas a pedir que por favor se te ayude y se te saque de esa perdonarme mierda, ¿vale? Entonces, hay mucha faena por hacer por delante, tanto a nivel de intervención como a nivel de aparato público. O sea, estamos... vale, sí, estamos mejor que hace unas décadas, pero estamos en la prehistoria todavía de la atención a la víctima. Y, por ejemplo, las víctimas no saben que existe una oficina de atención a la víctima, no saben que existe un estatuto de la víctima, no saben que el Código Penal las ampara en ciertos aspectos. Tampoco se sabe que hay ciertas violencias que no están reconocidas. Por ejemplo, hay personas que sufren violencia familiar y como no entra dentro de la violencia familiar física o sexual explícita, no, es que son cosas de familia, ya estamos en las mismas, ¿no? No, es que un padre o una madre te quieren, te no sé qué, te no sé cuántos, eso no es aposta, ¿cómo te va a hacer eso tu madre o tu padre? ¿Os recuerda lo que os explico al principio de cosas de niños? Ajá. Vale, lo veis, ¿no? Entonces, hay cosas que ya están muy
muy enfocadas hoy en día, por suerte, las personas, los colectivos se han ganado su lucha por fin, y hay otros que todavía están en proceso, ¿vale? Entonces, hay muchas veces que la víctima todavía, por desconocimiento, no sabe, uno, ni lo que le está pasando, ni sabe dónde tiene que ir, ni no sé qué. Falta mucha información, y muchas veces incluso ya a nivel ya primario, es que a lo mejor ni tú mismo sabes qué coño te está pasando, sinceramente. Porque muchas veces, al ser humano le cuesta mucho comprender que puede haber tanta maldad. O sea, tú puedes comprender que se te caiga, que se te caiga el edificio encima, ostras, qué tragedia, un huracán, madre mía, qué tragedia, es verdad, es una tragedia, pero ha sido una causa natural. Ha sido algo que ha pasado y punto, ¿no? ¿Vale? Pero si es algo intencional, si alguien ha provocado esa caída del edificio, si alguien te está haciendo no sé qué, si alguien te violenta, ¿eso dónde entra? O sea, la cabeza humana no lo digiere, cuesta mucho. Cuesta mucho digerir esa malicia, ese hacer por hacer de tu propia especie, A ti te muerde un tiburón y no te va a sentar tan mal como que te muerda o que te muerda psicológicamente tu madre. ¿Me entendéis? O sea, esa es la cosa, ¿no? Entonces hay mucho que conquistar, muchas personas no saben ni qué le está pasando, eso es una parte. Luego la otra parte de la pregunta, Tony, que decía... Vuelvo un momento. Una cosa es que tiende a ignorar sin querer, ¿no? No, sí, nos preguntaba si tiende a ignorar o confundir la forma en que se le puede ayudar, o por desconocimiento. Supongo que se refería un poco tenemos una parte, a lo que hablábamos de la tirita o al empoderamiento, exacto, ¿no? Dice, claro, tiende a ignorar o confundir ese empoderamiento y ir a por la tirita, claro, por desconocimiento de no saber lo que le conviene, o por distorsión y responsabilidad con ella misma. ¿Qué más confunde? O sea, os he dicho una parte. ¿Qué más confunde? Confunde que ser víctima significa asistencia directa, que es un derecho, por cierto. Ser víctima, obviamente te tienen que atender, ¿vale? Pero confunde, ¿vale? Vámonos ya a la construcción cultural de esto, ¿eh? Confunde que ser víctima ya implica ciertas actuaciones por parte de los demás. Y que tienen que ser de una forma concreta. Y que tiene que ser así. Entonces, a una víctima le dices, no, es que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Esto es una asociación en la que se comprende, se entiende lo que está pasando, se entiende la construcción social de esto y se trabaja esa construcción social para no caer en este tipo de clichés, estereotipos, prejuicios, etc., ¿vale? Y la persona te dice, no, pero que no sé qué tal, que... Claro, o sea, una cosa es... Claro, ¿qué se confunde? Se confunden servicios, se confunden perspectivas, ¿no? Se confunde que hayan puntos de vista diferentes en cuanto a la victimización, ¿vale? Entonces, eso no ayuda, además, lo que os decía, la construcción social del asistencialismo, de todo lo que es la intervención social. O sea, a mí me atiendes y punto, y me atiendes así y así. Bueno, hay veces que ni tú mismo, como dice la pregunta, ¿no? Hay distorsiones cognitivas que hacen que ni tú mismo te des cuenta de lo que está pasando. Entonces, te atenderé como mejor vaya a resolver tu caso. Claro, no como tú me digas, sino como mejor te beneficie realmente. Y si eso es un proceso doloroso, en el que vas a tener que hacer tu duelo, en el que vas a muchas cosas, pues... Claro, es un proceso que hay que entrar en diálogo con la víctima, es muy complejo, es muy delicado, ¿vale? Pero quiero decir que no es tan fácil como yo llego aquí y ya está, sino que la víctima también tiene que hacer un trabajo personal de entender qué le ha pasado, por qué le ha pasado, quién ha sido, qué le ha hecho y cómo no volver a eso. ¿Vale? No sé si respondo a la pregunta con esto. Que nos responda sí. Si... O sea, podríamos decir que la víctima viene que le duele y viene a por morfina y acaba recibiendo pues, fisioterapia, que no veas cómo duele, ¿no? Claro, o sea, depende, entonces también es responsabilidad de los servicios, también de todos los servicios que existen así, ¿no? Incluso hasta los nuestros, ¿no? En plan ONG o asociación sin ánimo de lucro, también es responsabilidad que la víctima no... O sea, quitarle esas expectativas a la víctima, ¿no? Porque ya vienen con todo un imaginario social en la cabeza y tú no eres un servicio privado, tú eres casi un movimiento social, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos servicios privados también son escasos.
incluso públicos, o sea, quiero decir, es complejo, es muy complejo, o sea, es difícil de contestar en poco, porque esto da para una disertación de horas. Pero es que no solo entra la parte de la víctima y de la confusión, que es completamente normal, y de todo lo que está pasando, ¿vale? Porque la mente no es capaz de aguantar para soportar situaciones muy fuertes. La mente lo que intenta es que el sujeto no se dé cuenta, intenta como, digamos, zombificarlo, para que siga adelante sin darse cuenta, para que no colapse. Porque si tú en ese momento te tragas todo ese dolor, colapsarías. Tendrías una crisis brutal, ¿no? Entonces la naturaleza es muy sabia, y el cuerpo humano también, y la cabeza. Entonces ahí es donde vienen las distorsiones cognitivas, donde vienen las historias estas, donde vienen, ¿vale? Pero claro, en todo esto influyen también los estereotipos, las construcciones, bla, 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 ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, soy víctima de violencia de género, y yo como mujer creo que soy débil, voy a salir del círculo, o sea, del ciclo de violencia, o me va a costar más salir. ¿Me entendéis, no? Si yo, por ejemplo, voy a un sitio que me den un servicio, ¿no? Oye, tal. Claro, pero este servicio, sea lo que sea, a ti te implica un trabajo personal. O sea, yo no puedo darte como asistente social, como psicólogo, como lo que te dé la gana, me da igual. Yo no te voy a dar, yo te voy a ayudar en el proceso, con unas herramientas. Cada pues, punto de vista, ¿no? Académico, de una forma o de otra, ¿no? O disciplinar. Pero tú tienes que ser partícipe de tu curación. Y eso es lo que no entienden. No se entiende, sienten que los estás cuestionando, sienten muchas cosas. Entonces tú les tienes que hacer entender, ¿eh? Normalmente se acaban entendiéndolo, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay otras veces que cuesta mucho, y que como está la idea esa de tú me das y tú me das y punto, esa parte de yo me tengo que esforzar, pues no. ¿Vale? No, la cosa no. Vale, pues mira, vamos a poner toda la verdura en el asador. Voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿crees que si ponemos en una balanza todas las víctimas que existen actualmente, se identifiquen o no, pero que están necesitadas realmente, y todos los servicios, sean públicos o privados, que se ofrecen, nuestra aportación, desde poniendo recursos de la asociación en esta comisión, es mucho más valiosa en esta forma didáctica que ofreciendo una ayuda directa? O sea, a lo que tú decías, ¿no? De enseñar a la víctima, o lo intento resumir y espero no equivocarme, enseñar a la víctima que está necesitando realmente, ¿no? En educarla en cuál tiene que ser su camino a una cura completa a través del empoderamiento. ¿Crees que nuestros recursos están mejor puestos en esa posición que la posición anteriormente que teníamos de una ayuda directa a la víctima, también en ese enfoque, ¿no? De empoderar, pero digamos de forma directa, más de ambulatorio, antes era muchísimo, o sea, siempre ha habido, sí. A ver, nosotros no hemos sido asistencialistas, absolutamente nunca. Mi parte como profesional nunca va a ser asistencialista en la vida, ¿no? Pero sí que es verdad que obviamente la asistencia la tienes que dar, y se la merecen, pobrecicos, o sea, yo no estoy diciendo que no, por favor, pero claro, la cosa es que falta mucho conocimiento sobre el fenómeno. Yo hablo ya en cuanto a inversión de nuestros recursos, en vez de decir, vamos a conseguir muchísimo más por ese colectivo poniendo recursos en esta actuación que en esta otra. A ver, en cuanto a atención a la víctima, ya existen ciertos recursos que ya, digamos, si se enfocan bien, que yo creo que no están bien enfocados, si se enfocan bien, ya están se me permite la palabra, cojonudos, ¿vale? O sea, tú, por ejemplo, todo lo que es la asistencia psicológica, una pasada, es una pasada. El problema es que no se está enfocando a esa parte no tan clínica, ni tan asistencial. Eso es lo que vengo a decir. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitan los profesionales en su día a día? Los profesionales en su día a día que están atendiendo víctimas, por ejemplo, necesitan saber que hay una parte que está coja, y que todo su trabajo es muy valioso, muchísimo, y que está muy bien hecho, pero que habría que tomar otras perspectivas para poder completar la atención a la víctima. Y entonces, ¿qué pasa?
que nosotros, el parón que se hizo fue precisamente por eso, porque te das cuenta de que se necesita educar, sensibilizar y se necesita, tiene que haber un sector específico dedicado a esto, que ya lo hay, en su parte son los victimólogos, obviamente, ¿vale? Son súper necesarios y me alegro mucho de que exista, y yo cuando descubrí esta disciplina, pues bueno, para mí ha sido como el gran descubrimiento, como quien descubre el fuego, ¿no? ¿Cuándo lo descubriste? Bueno, cuando empecé a preguntarme qué pasaba. Que eso es ya prácticamente al final de tu carrera como socióloga, ¿no? Sí. Es decir, ya para una persona normal encontrar a los victimólogos parece no se como sabe. encontrar al mago de Oz, ¿no? No se sabe nada de ellos. Yo lo que no entiendo es cómo yo lo que no entiendo es cómo la victimología no está para arriba y para abajo todo el rato. Porque es que la victimología es un tesoro que es que para mí tendría que ser asignatura obligatoria en todos los colegios. Igual que la sociología. Tendría que ser asignatura obligatoria. Tú tienes que saber cómo defenderte de sucesos traumáticos. La psicología, ¿no? Tú tienes que tener psicología, tienes que saber cómo defenderte, tienes que comprender por qué te ha pasado, o sea, por qué me ha llevado a esto, o por qué soy víctima, o qué... La victimología. Y hay constructos, hay formas de ver la víctima o de ver la violencia que me llevan a esto. Sociología. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? A que sí que hay una parte que obviamente siempre vamos a dar a las víctimas y por eso vamos a habilitar grupos, vamos a habilitar cosas por internet, pero no vamos a estar para asistir, vamos a estar para dar herramientas. Es decir, no para hacer un plan de atención individualizada como se hacía anteriormente, ¿no? Todo el proceso, digamos, de asistencia social, sino ahora ya van a ser otras cosas, otros tipos de recursos diferentes. Es formar una comunidad de personas que puedan hablar entre ellas, compartir y etc. Y además dar consejos. A los profesionales también, darles ese punto de vista crítico de su asistencia o qué se está haciendo, qué se puede mejorar en ese aspecto, ¿vale? Porque obviamente ya hay cosas muy potentes. El problema es que yo creo que si bien hay sistemas que están muy bien, yo creo que faltan puntos de mira que no se pueden dejar ahí en el tintero como se están dejando. Y que se tiene que comprender, los fenómenos se tienen que comprender en su complejidad. Entonces, si yo quiero comprender un fenómeno, tengo que entender que va a ser multicausal, va a tener múltiples variables y no puedo descartar ninguna porque sí. Es como si yo ahora os dijera, no, es que el cerebro de las víctimas no se modifica, no hay cambios químicos. Eso no tiene sentido. Claro que los hay. Os dijera, no, la asistencia psicológica en realidad, ¿cómo que no? Sin asistencia psicológica una víctima no se repara, es imposible. No tiene sentido. Entonces, yo lo único que pido es que a partir de ahora se vaya teniendo en cuenta otro tipo de puntos de vista. Muy bien, así que lo que se ofrece desde la comisión, digamos que es una sinergia a los otros recursos que existen. Exacto. Que, respondiéndome a la pregunta que te hacía antes, es mucho más valiosa que cualquier otra actuación más como la que se había hecho anteriormente, o voy a llamar tradicional, no es que sea más valiosa, no es eso. No es que, valiosa por necesidad, ¿no? Me refiero. Es que es diferente. O sea, no es que sea más valiosa. Todo, absolutamente todo lo que se haga por las víctimas es valioso. Porque en verdad potencia todo lo demás, por eso hablaba de sinergia. Pero ¿no? Sí que es verdad que asistir y ya está, ya habéis visto todos que se queda corto. Sí. ¿Lo habéis visto o no? Por lo menos lo que estábamos antes, se queda corto. No solo es asistir, está claro. Ahí hay algo más. Y ese algo más es lo que nos hizo cambiar el parecer. Y por eso os llevé también a cuestionarnos, ¿no? Acordaos aquella asamblea general y tal, a qué está pasando aquí con todo lo que fue, toda la revisión de los planes estratégicos de no sé qué, ¿por qué? Ahí pasa algo. Igual que habían actividades que funcionaban súper bien y otras que no funcionaban en absoluto. Y ahí te das cuenta y dices, ¿cómo puede ser que lo que sea, por ejemplo, educación, tenga tanto, la gente se interese tanto, y luego cuando estás asistiendo tengas tantos fallos? Quizá te faltan recursos, quizá te falta no sé qué. O sea, no solo es que en nuestro caso también nuestra posición se nos exigía mucho y nosotros podíamos dar muy poquito. Porque éramos un grupo muy chiquitín, no teníamos recursos, no hemos tenido subvención nunca. No nos han dado nada, no nos lo han puesto nada fácil, así de claro lo digo. O sea, a nosotros nunca nos lo han puesto fácil. Cosa que se llama, bueno,
Bueno, lo único que voy a decir que eso también es victimizar, pero bueno, porque si hay un grupo o un colectivo de personas que te está diciendo cuidado que esto y que esto, y que hay personas que lo están pasando muy mal, y que nos ha pasado esto y esto, que menos que escucharlas. Pues no, déjalas que hablen, déjalas. Ya sí estamos. Bueno, supongo que el debate... Bueno, sí, si tenéis alguna pregunta más... Sí, yo tenía una pregunta. Como antes estábamos hablando de la transición esta, ¿no? De víctima-agresor, ¿sabes? Me ha surgido una pregunta. En el caso concreto en que, por ejemplo, tú seas, yo qué sé, imagínate que en el caso del colegio, ¿no? Que se están metiendo contigo. En el caso de que tú, en respuesta a que se están metiendo contigo, y yo qué sé, imagínate que llevas tiempo, ¿no? Así. En el caso en que tú, en respuesta a eso, al final digas, no puedo más, y yo qué sé, le pegues un puñetazo, o lo insultes, o le tires una libreta, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Lo que surja. Entonces, en concreto, en ese caso, en plan, hay una palabra en concreto que englobe eso, ¿no? Estoy siendo oprimido y al final me defiendo, ¿no? Y además que muchas veces cuando pasa esto, ¿no? Que dices, pues no puedo más, ¡boom! Desde fuera se ve el boom y aquí a quien se ve como, entre comillas, el malo es al que ha petado. Claro. Y es el que ha estado recibiendo antes. ¿Pero por qué? ¿Por qué se ve como malo al que ha petado? Porque todo lo que sea maltrato psicológico, mientras tú no veas lo que está pasando, o no lo quieras ver o no lo reconozcas como maltrato, ¿vale? O la sociedad no lo reconozca como tal, ahí no está pasando nada. Ahora bien, ahora X persona se levanta, le tira la libreta a no sé quién, le ha agredido físicamente. A eso no se hace. Claro, perdona, ¿qué tiene que haber pasado antes para que esa persona se levante y le tire la libreta? ¿Por qué no nos lo preguntamos así? ¿No? O sea, y no hay una cosa intermedia, no, es que eso no te convierte en agresor para nada, que no se me entienda mal antes, Yo estaba hablando de otro tipo de dinámicas, Sí, lo sé. No, en el momento en el que a ti te está agrediendo, obviamente hay una cosa que se llama supervivencia y es lo que es, ¿vale? Tú tienes que sobrevivir. Y sobrevivir pasa por agredir, es lo que hay. Y que no vengan con cuentos ahora, que si tal, que si todos hermanos, que si la política, no sé qué, que si no sé qué. O sea, quiero decir, que si mediación, que si. Sí, no, sí, todo está muy bien. Pero mientras a ti te están haciendo algo, tú tendrás que hacer algo. Porque ahí no hay nadie que te ayude, Entonces, si tú sueltas la libreta, no es que no hay un término medio tal, no es. Esa persona se está defendiendo. Defensas, ¿no? Es que es básicamente sobrevivir. O sea, tú ataque, acción, reacción, no hay más. Entonces, ¿qué pasa? Que recibes un refuerzo negativo por parte de tus compañeros, porque socialmente, ¿veis cómo es importante lo que tratamos en la comisión? Fijaros, socialmente esa violencia está penada. Y no solo está penada, está castigada a nivel informal. Pero que yo te esté, por ejemplo, cada día ñiguiñí, te estoy tonta, fea, no sé qué, no sé cuántos, porque tal, porque cual, jaja, y me río de ti, no sé qué, todo eso no se ve, y resulta que cuando tú tiras la libreta eres tú la mala, ¿no? Por ejemplo, o el malo. Sí, es que me ha pasado que lo he visto y también vivido de... hay una persona que está en todo el rato al final esa persona explota y cuando explota lo único que se ve desde fuera es esa bomba, ¿no? Ese boom y los profes o quien sea acaban castigando a esa persona o se lleva los palos, aún más palos de los que ya lleva. Exacto. Y es como, no es justo. Sí, es que esa persona ha petado por algún motivo. Es que la víctima se ve doblemente victimizada. Y eso es horrible. Que eso también se tiene que parar. Hablaremos de ello también en la comisión. La víctima se ve doblemente victimizada. Claro, yo he sido muy crítica a nivel sociológico. He estado hablando de la figura del constructo social, Pero cuando hablamos cuando ya estamos hablando de lo que es la situación de opresión, ¿vale? Claro, cuidadito. Que no solo te está azotando el agresor, es que encima luego te viene no sé quién a confirmar que no, es que tú tienes que seguir en la posición de víctima.
Claro, es que a mí me ha venido la duda, ¿no? Porque he recordado esto y digo, es que desde fuera, cuando esa persona explota, los de fuera te ponen a ti de tú eres agresor y es como, ¿por qué he tirado la libreta? Claro. ¿Veis? Hay diferentes construcciones sobre qué es violencia, qué no, qué es admisible y qué no. Se me ocurren un montón, pero bueno, las guardaré para otro día. Sí, porque nosotros tenemos tela de trabajo por aquí, porque Sí. aquí ha habido, dentro de lo que son los, digamos, los que llevamos la asociación, cuidadito, cuidadito. Entonces ya tendremos tiempo de hablar de esto, pero sí, o sea, encima te tienes, o sea, encima de que eres víctima, lo estás pasando fatal, encima tienes que el azote, ¿no? Digamos, de la sociedad, encima, no, es que encima tal, bronca, no sé qué, bueno, horrible, ¿no? Por ejemplo, te está haciendo algo, volvemos a lo mismo, ¿no? Que todavía está muy poco, no está en el diálogo de la opinión pública, el tema del maltrato familiar psicológico, ¿no? ¿Te está haciendo algo tu familia? Vete, déjalos tirados y verás quién es la o el malo. ¿Me entendéis? Sí. Bueno, pues ahí va la historia. Da para pensar. Bueno, ya veis que tenemos para hablar horas y horas. Vaya, ¿ves? Pero el objetivo de esta entrevista era hacer una presentación de lo que es la comisión. Al final ha sido, perdón que te interrumpa, más una presentación del problema sociológico de la victimización que no tanto de la comisión, ¿eh? Pero vale, pero me sirve. Bueno. Total. Ya ampliaremos. Bueno, esperad, ya lo veis, esperad más contenido de CSIP. Sí. Que va a ser muy interesante, yo me muero de ganas de aprender más. Y eso que estoy dentro, pero vamos, van a ser creo que cosas muy interesantes. Y bueno, os esperamos en todas las vías de contacto. ¿Dónde podéis leer de CSIP? Sí, a ver, lo primero aparte de de la todo, SOCTV, ¿vale? por Sí, supuesto. claro, o sea, a ver, ahora el vehículo va a ser el SOCTV y la web de la asociación, ¿vale? Que es Aresoca Asociació con 2 S, Asociació con O, ¿vale? Para los que sois, los que no habláis catalán, ¿vale? www.aresocaasociació.wordpress.com, ¿vale? Luego hay una web propia, pero todavía no está desarrollada, estamos en ello. Comentaros que a partir después de este vídeo ya empieza mi contenido, ¿vale? Empezaré a explicaros lo que es el trastorno de estrés postraumático, lo que es vivir con eso. El trastorno de estrés postraumático es el trastorno, digamos, por excelencia de las víctimas de sucesos traumáticos, para entender qué es lo que pasa a una víctima después de ese periodo de violencia, ¿vale? Empezaremos por ahí y crearemos una comunidad con personas que estén pasando por diversas situaciones de victimización. Y ya iremos dando otro tipo de contenidos, iremos entrevistando a víctimas, iremos poniendo en duda ciertas construcciones sobre la victimización y las violencias, bueno, todo lo que hemos hablado, ¿vale? Así que esperar contenido porque ahora ya está, ya empezamos. Bueno, los de DuShock, hay que ponerse las pilas, que si no... Muy bien, pues... yo estoy muy contento. Yo también. Creo que esto... bueno, que va a ser un puntazo, hablando claro. Y pues nada, si no lo estáis aún, suscribíos, campanita, todas esas cosas de YouTube para enteraros. Sí, sobre todo la campanita, La campanita. Sí, que si no, no nos sale nada. Por cierto, nos están diciendo que cortemos ya, acaba de llegar la brigada gatuna, ¿vale? Ha llegado la brigada gatuna para desalojarnos del local. Pues nada. Pues nada. Yo espero muchas cosas buenas de esta comisión, mucho contenido. Y bueno, nos vemos en la siguiente. Bueno, gente, muchas gracias por todo. Y gracias a los que habéis estado ahí viéndonos y a los que nos vais a ver. Adiós. Adiós.